Mis hermanos, seguimos otra vez, ya los que saben dónde estamos, en qué carta estamos estudiando. Santiago, qué bien. Abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y para los que no estuvieron la semana pasada, y también para nosotros, porque regularmente, mis hermanos, nos olvidamos lo que se ha predicado una semana anterior, y para acordarnos un poco de lo que estamos viendo, el contexto. La semana pasada terminamos el capítulo 4 y vimos el tema. ¿Cuántos se acuerdan del tema de la semana pasada? La arrogancia, el pecado que muchos ignoramos. Y vimos mi hermanos, estuvimos hablando acerca de que Santiago decía que no nos debemos de gloriar por el día de mañana. Vimos la forma como Santiago les hablaba a estas personas y no se refería como hermanos, sino que lo hacía para hacer una aclaración, mis hermanos, hablarles duramente por lo que estaban pecando, y el pecado era la arrogancia. Vimos que Santiago les dice: vamos ahora, los que dicen ahora y mañana vamos a hacer tal y tal negocio en tal ciudad, haremos este negocio, estaremos allá un año y ganaremos. Vemos que Santiago les habla duramente porque estas personas estaban demostrando, en otras palabras, de que eran dueños de su propia vida. Y Santiago les dice: la vida de ustedes es como una neblina. ¿Cómo se atreven a hacer negocios o planificar todo durante un año cuando su vida ahora son y mañana no son? Y Santiago nos hablaba, mis hermanos, nos decía de que nuestra vida, la forma como nosotros debemos de vivir es decir todo el tiempo si Dios quiere. Ahora vimos también de que la frase si Dios quiere, nosotros en nuestra cultura, en México y en Centroamérica, o los hispanos, la usamos mal esa frase y no la entendemos. Cuando decimos si Dios quiere, estamos siendo optimistas, o sea, estamos diciendo, estamos poniendo a Dios en primer lugar para que Dios cumpla nuestros deseos, cualquier cosa. Pero vimos que Santiago nos decía de que la frase si el Señor quiere significa de que yo debo someter todos mis planes a la voluntad de Dios, y de que nada de lo que yo haga lo debo hacer en mis propias voluntad. Ahora, veamos lo que dice Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. Si quiere, ahí va a estar apareciendo en la pantalla para que no se salga de Santiago, porque ahorita regresamos a Santiago. Isaías dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Porque anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Según este pasaje, ¿quién es el único que puede decidir de la historia del principio? Dios. Entonces Santiago dice: cuando nosotros estamos planificando toda nuestra vida, lo que vamos a hacer, nos estamos poniendo en lugar de Dios, estamos actuando con soberbias y jactancias, decía Santiago, porque Dios es el único que conoce el futuro. Ahora, nuestro tema de ahora, mis hermanos, se llama advertencia contra los ricos opresores. Advertencia contra los ricos opresores. Y como introducción, mis hermanos, este pasaje que vamos a ver, no se sabe con exactitud si estos ricos eran cristianos o decían ser cristianos. Los estudiosos se dividen 50 y 50, de que si eran cristianos y que no eran cristianos, pero cuando vamos a ver este pasaje, mis hermanos, si vamos a notar cosas o frutos o actitudes de estas personas que nos lleva a pensar más que no eran cristianos. O sea, que tal vez un 70% eran cristianos, o que sí eran cristianos, y un 30% de que no eran cristianos, pero vamos a verlo. Y la razón, mis hermanos, para decir de que no eran cristianos es que Santiago no se refiere a ellos como hermanos. En el versículo 1 dice Santiago: vamos ahora ricos.
Veo que no se refiere como hermanos. Ajá, 5.1, gracias. La segunda razón es que vivían vidas sin preocuparse por los demás. Número 3, le robaban a sus empleados al no pagarles. Número 4, son acusados de homicidio contra sus empleados. Ahora, la contraparte de que posiblemente si eran cristianos es que estos ricos decían ser cristianos porque toda esta carta está dirigida a cristianos, lo vimos en el capítulo 1, pero que Santiago no se refiere a estos ricos como hermanos porque debido a su comportamiento poco fraternal para con sus hermanos en Cristo. Y están desinteresados ante las necesidades de sus empleados. Ahora, veamos el capítulo 2, versículos 6 al 7, cómo Santiago nos da una pequeña pista de los frutos que estas personas tenían. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en la Reina Valera. Dice, ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? Ahora, ¿un cristiano podría hacer esas cosas contra sus hermanos? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Vemos, mis hermanos, que Pablo decía en una parte de sus cartas de que nadie puede insultar al Señor por medio del Espíritu, porque es algo contrario, mis hermanos. Entonces estos ricos dicen que insultaban a nuestro Señor. Ahora, hay una aplicación también para nosotros en esta corrección de Santiago, y es que Santiago, al atacar la actitud de estos ricos opresores, y al hacerlo nos quiere mostrar algo que nosotros también somos capaces de hacer. Tanto como estos ricos, mis hermanos opresores, tú y yo muchas veces vivimos sin tener importancia por el sufrimiento de los demás. Y hay muchos pasajes en la Biblia, mis hermanos, que van dirigidos o que no van dirigidos directamente o estrictamente para nosotros, pero que tienen una aplicación para nosotros y podemos sacar principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Y en este pasaje vamos a extraer 3 principios de esta enseñanza. Santiago comienza su advertencia y el punto número 1, mis hermanos, es el pecado de acumular riquezas. Veamos ahora Santiago versículo 1 del capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora Santiago advierte a estos ricos egoístas, mis hermanos, del futuro que les espera. Y les habla, la forma como les habla es como en el Antiguo Testamento, cuando los profetas le decían a las personas o a los reyes, y le decían, así dice Jehová, y este es el juicio que vendrá sobre ustedes, si no se arrepienten. Ahora, la palabra llorar y aullar significa lamentarse por el día que tengan que estar delante de la presencia de Dios y ver que vivieron para sí mismos y que fueron mayordomos infieles. ¿Cuántos reconocen de que todos somos mayordomos? Cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque todos estarán en el día del juicio un día. Ahora, ¿por qué los ricos serán castigados? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos van a ser castigados? No van a ser castigados, mis hermanos, porque son ricos, porque ser rico no es pecado. Los ricos, vamos a ver 4 razones por qué los ricos van a ser castigados. Los ricos regularmente, no son todos, pero regularmente no se preocupan por los demás. No tienen amor al prójimo. Algunas personas que pueden ser ricas y cristianas y que no tengan amor al prójimo, 1 Juan 4:20 dice que si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque si no amo a aquel que puedo ver, ¿cómo puedo amar a aquel que no puedo ver? Número 2, los ricos regularmente son avariciosos. Y la Biblia dice, mis hermanos, que la avaricia es idolatría. O sea, la codicia y avaricia nos lleva a servir y adorar el deseo de tener más en lugar de servir a Dios. Cuando yo soy una persona avariciosa y codiciosa, yo solo trabajo para mí. Lo que yo quiero es para mí y para mí y para mí. Número 3, regularmente los ricos no son generosos, son egoístas. ¿Yo por qué le voy a dar a otro lo que yo he trabajado, lo que a mí me ha costado? Número 4, los ricos regularmente oprimen a los pobres.
los ricos muchas veces, mis hermanos, son ricos, han adquirido su riqueza por oprimir a las demás personas, a sus trabajadores, por pagarles una miseria, cuando ellos se llevan todo el dinero. Ahora, Jesús hace una advertencia, mis hermanos, contra los ricos en Lucas 6, 24 al 25. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, 24 y 25. 6, 24 y 25. Lo tenemos, dice: Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Si vemos, mis hermanos, Jesús habla de una forma parecida, o Santiago habla de una forma parecida a la que habla Jesús. Jesús dice, el consuelo de los ricos es su riqueza, su confort ahora. Después van a sufrir. Ahora, dice también que tendrán hambre, o sea que serán miserables en la próxima vida por no haber compartido con los que tienen necesidad. Los ricos viven en una felicidad eterna porque su dinero compra todo lo que quieren. Imagínate, si eres una persona muy rica, ¿cuándo se va a poner una persona muy rica a ahorrar para comprar algo? Nunca. Y esa es una de las ventajas, mis hermanos, de que cuando nos proponemos muchas veces ahorrar para comprar algo que Dios nos permite en su misericordia comprarlo, qué satisfacción sentimos cuando lo compramos. Pero una persona rica, mis hermanos, su dinero puede comprar todo, entonces no necesitan a Dios, según ellos. Dice también Jesús que llorarán por todas las oportunidades que perdieron de ayudar a los necesitados. Dice, ay de vosotros los que ahora reís, o sea, te das la vida porque lamentaréis y lloraréis. Ahora, ser rico, mis hermanos, no es pecado, como les había dicho. La Biblia está llena de personas que fueron muy ricas y no eran personas malas en cierto sentido de la palabra. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham era muy rico, tenía muchísimos animales, muchísimo oro, muchísima plata, muchísimos siervos. Era rico exageradamente. Tenemos el ejemplo de David, el rey David. Luego Salomón, mis hermanos, toda la riqueza que Salomón adquirió. Job, nuestro otro ejemplo, Job tenía muchísimos animales y vemos que Job dice en la Biblia que no había otro hombre como él en la tierra. Que es más, Dios ¿cómo se dice la palabra? Se lo presentó, lo presumió, gracias, lo presumió delante de Satanás y decirle, ¿no ha visto a mi siervo Job, que me sirve con tanto amor? Entonces vemos, mis hermanos, que la riqueza no es el problema es nuestro corazón. Saqueo, mis hermanos, otro rico que cuando se arrepintió dice que le dijo a Jesús, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a pagar 4 veces. Luego vemos a José de Arimatea, que era un líder religioso de los fariseos. Dice que era muy rico y en su riqueza le prestó la tumba a Jesús. Porque no se puede decir que se la dio la tumba a Jesús, sino que se la prestó por unos días. Y vemos, mis hermanos, cómo Nicodemo también era muy rico. Los fariseos eran personas muy ricas, pero que cuando entregaron su vida a Dios, mis hermanos, fueron transformados. Sí, el pecado, mis hermanos, no es ser rico. El pecado está en acumular riquezas para uno mismo y no compartirlas con los que pasan necesidad. Gálatas, capítulo 2, versículo 9 al 10. El apóstol Pedro, Jacobo y Santiago, el que estamos leyendo aquí, y Juan le pidieron al apóstol Pablo y Bernabé que no solo predicaran el evangelio, sino que hicieran algo muy importante. Veámoslo, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, notemos lo que Santiago, Pedro y Juan le pidieron a Pablo y Bernabé. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Notemos, mis hermanos, que Pablo
dice que él se preocupaba o procuraba con diligencia acordarse de los pobres, que ya lo hacía. No es que cuando se le acercaba un pobre le daba, sino que dice que era algo que él accionaba. Esa es la forma como debemos ver, mis hermanos, como debemos ayudar a los pobres. No es que cuando los pobres se nos aparezcan, ayudarlos, sino que nosotros debemos ir a ellos. No solo debemos preocuparnos, por predicar un evangelio bíblico o estar en una iglesia bíblica, sino debemos ayudar a los pobres porque es un mandato. Ahora, acumular riqueza, mis hermanos, y bienes para uno mismo es algo absurdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos, mis hermanos, para acumular riquezas, ¿qué nos vamos a llevar de todo lo que hemos acumulado? Nada. La Biblia dice que desnudo entramos a este mundo y desnudos saldremos de este mundo, decía Job. Entonces, el versículo 2 y 3 de Santiago, del capítulo 5, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, mis hermanos, un poco de contexto cultural. La riqueza en los tiempos bíblicos se contabilizaba en cosas como animales, granos, aceites, ropas, oro y plata. No se contabilizaba como que yo tenía dinero invertido en la bolsa. No, eso no existía. La forma como se contabilizaba era en animales, granos, aceite, ropas, oro y plata. Y estos ricos, mis hermanos, tenían almacenado comida en graneros que se les estaba pudriendo. Cuando dice vuestras riquezas están podridas, se está refiriendo a comida que tenían almacenada. Tenían comida almacenada en exceso. Y esto me recuerda el rico insensato. ¿Se acuerdan el rico insensato de la parábola que Jesús dijo? Había un rico, dice que su terreno produció mucho cosecha. Y en lugar de regalar lo que no podía almacenar, dice que, ¿qué voy a hacer? Dijo esta persona. Bueno, lo que voy a hacer es voy a derrumbar mis graneros y voy a construir unos nuevos. Y ahí almacenaré mi grano y me diré a mi alma, alma mía, tienes muchos granos muchos bienes para muchos años. Reposa, gózate y vive la vida loca. Vive la vida loca. Pero dice la Biblia que Dios le dijo: necio, esta noche vine a pedir tu alma. La segunda razón, mis hermanos, de que esto, lo que Santiago dice aquí, lo que acusa Santiago, es que tenían tanta ropa que no usaban, que las polillas terminaban comiéndosela. Tenían ropa en exceso. La otra razón es que tenían tanto oro y plata que se les terminaba enmoheciendo. Y unos dirán, el oro no se enmojece, pero sí se empaña. Y ahora se los voy a demostrar la forma por qué Santiago dice que su oro está empañándose o enmojeciéndose. Y es que en los tiempos bíblicos, mi hermano, las personas, cuando tenían tesoros, muchos tesoros, no habían lugares donde podían almacenarlos porque los ladrones se los robaban. Entonces lo que hacían era enterrarlos. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús cuando dijo que un hombre encontró un tesoro en un campo, dice, y que lo sacó y después lo volvió a enterrar y fue a vender todo lo que tenía? Bueno, ese es el contexto, mis hermanos. Las personas que tenían mucho oro y plata, lo que hacían, y tesoros, lo enterraban. Entonces, vemos, mis hermanos, que estos ricos preferían enterrar sus tesoros, que se les enmohecieran ahí, en lugar de ayudar a los necesitados. Santiago ya nos ha advertido que nuestra fe sin obras es muerta, si no comparto con los necesitados. Capítulo 2, versículo 14 de Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, Santiago dice, mis hermanos, ¿de qué me sirve de que yo diga que soy cristiano, de que diga que tengo fe y no tengo obras? Y la forma como Santiago nos dice, en cosas básicas,
¿podrá mi fe salvarme? Dice, no. Y nos pone un ejemplo, dice que si un hermano o una hermana están desnudos, o sea que no tienen vestido y tienen necesidad del mantenimiento diario, notemos, mis hermanos, que Santiago no está diciendo de que debes darle todo lo que tienes al hermano. Está diciendo del mantenimiento diario, o sea, de la comida que necesita. Y alguno le dice, vamos a orar mejor. Vamos a orar al Señor de que el Señor derrame bendición hasta que sobreabunde sobre tu casa, hermano. Ahora Santiago dice, ¿esa es la forma como yo debo actuar? No, Santiago dice, si tú tienes y le dices, anda, id en paz, calentados y saciados, y no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, para su vestido, su vestimenta y su alimento, ¿de qué me sirve de que yo diga que soy cristiano? O orar para que esta persona, Dios le ayude. De nada. Ahora, hay 5 testigos, mis hermanos, contra estos ricos que testificarán contra ellos en el día del juicio. El testigo número 1 es el moho. El moho será su testigo en el día del juicio. El versículo 3 dice que su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, esto significa, mis hermanos, cuando la frase esa que dice que devorará vuestras carnes como fuego, significa de que remordimiento por no haber usado sus recursos para ayudar a los necesitados. Ahorraron para el futuro sin que el futuro fuera de ellos. Y eso es lo que vimos la semana pasada, de que cuando nosotros ahorramos y acumulamos para nosotros mismos, cuando somos neblina, que en un momento sale y otro momento desaparece, es arrogancia. ¿Es pecado ahorrar para el futuro, para nuestras necesidades? No, claro que no. Y el ejemplo más grande, mis hermanos, lo tenemos en Génesis, cuando cuando dice la Biblia de que José le profetizó, no le profetizó, bueno, sí le profetizó, pero interpretó el sueño de Faraón y le dijo de que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y que en ese tiempo debían ahorrar, almacenar mucho grano porque iban a venir tiempos de escasez. Y así mismo, mis hermanos, ese es el ejemplo de que nosotros debemos ahorrar cuando tenemos bastante trabajo, para que cuando no tengamos podamos estar solventes. Pero notemos, mis hermanos, que José no ahorró o no almacenó grano en gran cantidad. Dice que estaban llenos todos los graneros de Egipto. Pero José no almacenó para él hacerse rico o para que se le pudriera sus granos, sino dice que lo hizo para compartir, para bendecir al pueblo cuando el pueblo estuviera en necesidad. Y dice que venían de muchos países a Egipto a comprar grano. Ahora, el pecado, mis hermanos, no es ahorrar, el pecado es ahorrar, pensando en darme la buena vida mientras otros pasan necesidad. Nuestra abundancia, mis hermanos, de bienes nos acusará en el día del juicio si no compartimos con los demás, como estos ricos en la carta de Santiago. Ahora, el punto número 2 es que la adquisición de riquezas por no pagar salarios justos. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Segundo testigo, mis hermanos, primer testigo era el moho, el segundo testigo es el salario que han retenido de manera injusta. Estos ricos, mis hermanos, engañaban a sus empleados y le decían cosas como, mañana te pago. Fíjate que no pude cobrar un trabajo, pero mañana seguro que te pago. No, patrón, pero yo necesito el dinero ahora porque necesito proveer para mi familia. Estos ricos, mis hermanos, le decían cosas también como, yo sé que ahora, yo te dije que te iba a pagar, pero no has terminado el trabajo. Y hasta que termines el trabajo te voy a pagar. Sí, pero ya es viernes. No, pero no me importa, tienes que terminar el trabajo, ese es el trato que hicimos, si no, no te pago. Y las necesidades, mis hermanos, de estas personas sufrían necesidades por estas injusticias. Cosas como no logré cobrar esta semana, entonces, pues ni modo, no te puedo pagar.
Ahora, contexto cultural, mis hermanos, en Israel, cuando contrataban a un empleado o un jornalero, se le pagaba diariamente. ¿Cuántos saben cuánto se le pagaba al día? Un denario. Amén. Un denario. Con un denario, mis hermanos, podías comprar aproximadamente, en los tiempos de Jesús, 8 a 10 kilos de trigo. Ahora, en una familia de 4, cuando sabemos que en Israel, mis hermanos, las familias no eran de 4, 6, 10, y si tenían sus abuelitos ahí, estos tatarabuelos, era una familia grande, mis hermanos. En los tiempos de Jesús, para una familia de 4, les alcanzaba para un día un denario, pero solo podían cubrir cosas básicas como pan, legumbres, aceite de oliva y en ocasiones vino y pescado. Si querías comerte un tibón, no podías. Entonces, vivían del pan de cada día. Por eso es que Jesús dice, mis hermanos, provéenos el pan de cada día. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento. Entonces, Dios había dado, mis hermanos, una ley a los israelitas en el Antiguo Testamento, y veamos lo que Dios les dice. Levítico 19:13. Veamos qué dice Dios en Levítico 19:13. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, el jornalero, mis hermanos, vivía del sustento diario. Si no traía ese dinero, toda su familia iba a aguantar hambre. Porque eso es lo que dice Dios, mira, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. ¿En qué forma le robaban? En no darle lo que le correspondía, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjate que tengo una emergencia, necesito irme y no te puedo pagar, pero llega en la mañana que te pago. No. Al final del día, mis hermanos, los israelitas trabajaban 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, al final del día, estas personas necesitaban su dinero. Ahora, Deuteronomio 24, 14 al 15. Deuteronomio 24, 14 al 15, Reina Valera dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día, versículo 15, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Aquí viene la advertencia: para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ahora, este mismo versículo, traducción en lenguaje actual, veamos qué claro lo dice, mis hermanos. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. ¿Cuál es lo justo? Un denario. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer. Nadie trabaja, mis hermanos, porque que me encanta estar con el patrón ahí. No, cada uno de nosotros trabajamos, mis hermanos, porque queremos una paga. Así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Ahora, estos jornaleros, mis hermanos, no habían recibido pago de los que está hablando Santiago aquí y comenzaron a quejarse contra Dios. Ahora, el tercer testigo de estas personas es el clamor de los trabajadores había llegado a los oídos de Dios. Ahora, la Biblia dice, mis hermanos, que es cosa horrenda en caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios juzgará todas nuestras injusticias. Dios había prometido en el Antiguo Testamento que Él vengaría a todo aquel que oprimiera al jornalero o empleado. ¿Por qué? Porque atentaban contra sus vidas. Y con las familias, al no recibir pago, ya que dependían del sustento diario. Si no le pagaban el día de trabajo, esa familia iban a sufrir, sus niños, sus padres, sus abuelos, los que vivieran en esa casa. Ahora, qué terrible lo que ellos hacían, ¿verdad? Lo que estos ricos hacían. Pero no vayamos muy lejos, mis hermanos. Veamos nuestro contexto ahora. Vimos el contexto de los israelitas, cómo ellos tenían que pagar diariamente. Ahora en nuestra cultura, mis hermanos, en nuestro contexto no se paga diariamente, a menos que hayas contratado a una persona por el día.
pero se le paga semanalmente o quincenal. Veamos algunas formas, mis hermanos, en las que los jefes de hoy oprimen a sus trabajadores y tristemente algunos jefes cristianos. Una de las razones es no pagar horas extras o pagar menos del salario mínimo. ¿Cuántos saben de que, y es algo que apenas encontré, mis hermanos, de que es una ley cuando se paga en algún lugar overtime o horas extras, esa es una ley que tiene que pagarse. Si no te pagan las horas extras, es un delito que ese empleador está cometiendo. O que le pagan menos del salario mínimo. El salario mínimo en Carolina del Norte es $7.25, pero algunas personas también le pueden decir, oh, este acaba de llegar de allá, de Honduras, de México, este no sabe nada, le voy a pagar $6, le voy a pagar. Eso es injusticia. Ahora, otra de las razones es retener sus cheques o retener un bono prometido. Retener sus cheques o retener un bono prometido. Por ejemplo, llegó el viernes y no le pagaron al trabajador. ¿Por qué? Porque el jefe no recibió pago. O no ha terminado el trabajo, entonces el jefe no ha ahorrado porque se ha dado la buena vida y no tiene para pagarle a sus trabajadores. O un bono prometido, llegó Navidad y yo les voy a, mira, al final de año, si trabajan duro, si trabajamos duro y vamos a sacar estos trabajos, al final de año, bono para Navidad. Llegó Navidad y el jefe tuvo una emergencia ahí, se le dañaron sus cosas o su casa, algo que le pasó, gastó el bono y le dice a sus trabajadores, no, es que no va a haber bono esta vez. No, pero tú hayas prometido. Bueno, esa es una forma de oprimir. Otra, si el empleado necesita el día libre, por X razón, enfermedad o citas médicas, o por ejemplo, si su esposa necesita ir al doctor y no hay nadie que la lleve sino el esposo, a veces muchos jefes amenazan con despedirlos si no se presentan a trabajar. Le dicen, si no presentas a trabajar mañana, no, patrón, es que tengo que llevar a mi esposa o tengo que una cita médica. No, pero si no te presentas a trabajar mañana, te despido. Yo lo he visto, mis hermanos. Jefes, otra de las razones, o otra de las cosas que oprimen a sus trabajadores, jefes que obligan a sus trabajadores a trabajar más del horario acordado. En algunas compañías, no en todas, pero en algunas compañías, hay un horario de entrada y un horario de salida que se respeta, ya sea de los patrones y de los trabajadores. Pero sabemos, mis hermanos, que todos tenemos responsabilidades, los trabajadores y los empleadores, con sus familias. Vemos, mis hermanos, que a veces muchos jefes los amenazan con despedirlos si no se quedan a trabajar horas extras después del horario de trabajo. No es que les piden, fíjate, por favor, te puedes quedar aquí una hora más. No, sino que les dicen, si no te quedas una hora más, mañana no tienes trabajo, cuando hay un horario acordado. Entonces, mis hermanos, estos trabajadores deben respetar el horario acordado y el horario entre los trabajadores y los jefes. Ahora, otra de las razones, castigar a los empleados porque estos reportan condiciones inseguras en sus trabajos. Muchas veces, mis hermanos, he visto esta razón de que el patrón, el área o las cosas no tiene herramientas o cualquier cosa y pone a sus trabajadores en peligro, y cuando estos trabajadores van y se quejan contra alguien con las autoridades, estos patrones los amenazan con correrlos. O, por ejemplo, otra de las razones, o que no son buenos trabajadores también. Llega el viernes y le dicen a todo el grupo, esta semana, el sábado, mañana no vamos a trabajar. Regularmente trabajan los sábados, ¿verdad? Pero mañana no vamos a trabajar. Y luego el patrón le llama a cada uno a los que él quiere, los que sí son buenos trabajadores, y le dice, hey, fíjate, mañana vamos a trabajar, vente tú. Pero lo dijeron en público para que el que es haragán no venga a trabajar, o no le quieren dar el trabajo. Ahora, ¿es algo bueno o malo? Es correcto, mis hermanos. Si el empleado no es un buen trabajador, pues debe ser despedido, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y si yo soy un trabajador malo, no soy digno de mi salario. Entonces, pero no debe ser castigado con decirle, mira, mañana no vamos a trabajar, pero luego le llama a los otros que sí. ¿Por qué? Porque eso es hipocresía.
Otra de las cosas, despido silencioso. ¿Qué significa esto? Hostigar, o sea, fastidiar al trabajador, molestarlo para forzarlo a que él renuncie voluntariamente, porque no tenemos el valor de decirle, o porque, pobrecito, se va, no, mejor que él se corra solo. Otra de las razones, jefes que se van de vacaciones mientras dejan a sus empleados sin trabajo y sin pago. Ahora, ¿cuál es lo correcto ahí, mis hermanos? O la solución que debemos hacer. Bueno, Jesús dijo, el segundo más grande mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no tengo trabajo, mis hermanos, si yo me voy de vacaciones, por ejemplo, soy un patrón, me voy de vacaciones, ¿qué es lo que debo hacer? Asegurarme que mis trabajadores tengan trabajo, conseguirle trabajo con alguien más. Y si no puedo eso, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a mí me gusta, si yo voy a estar disfrutando en ese momento de vacaciones y voy a estar solvente con mi familia, lo correcto es pagarle vacaciones también. Ahora, Dios iba, mis hermanos, a juzgar, a vengar su pecado. Malaquías 3:5 dice, y no es del diezmo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vemos, mi hermano, que el juicio que Dios dice aquí los pone a los que defraudan en su salario, los pone junto con los hechiceros, con los adúlteros, con los que juran mentira, los pone al mismo nivel que los que defraudan en su salario. Los clamores habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, algunos piensan, mis hermanos, que estos ricos que habla Santiago aquí no son cristianos por esta razón, porque al parecer no tenían escapatoria. O sea, Dios había determinado juicio contra ellos. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis 4:10, donde habla acerca de esta misma forma de hablar, en la que Dios dice que Él le iba a vengar algo. Y es cuando Caín mató a Abel. Dice que Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos que la sangre obviamente no clama, sino es una forma de hablar, una forma antropomórfica de hablar, de que Dios, la sangre de Abel o la muerte de Abel estaba clamando justicia ante Dios y Dios tenía que hacer justicia contra Caín. Entonces, de la misma manera que Dios vengó la sangre de Abel, iba a vengar la injusticia que estos ricos estaban haciendo con sus empleados. Ahora, la palabra Señor de los ejércitos es Señor Sabaoth o Chabaoth. Es diferente del Shabbat, que es el sábado. Se refiere, mis hermanos, al nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento cuando Dios viene a vengar con todas las huestes celestiales la injusticia de la tierra. Todas las injusticias que nosotros hacemos, mis hermanos, contra otros, Dios no las pasa por alto. Ahora, punto número 3. Veamos la vida lujosa que vivían mientras sus empleados pasaban necesidad. Santiago 5:6, versículos 5 y 6. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Cuarto testigo, van 3 testigos, ¿verdad? ¿Cuál era el testigo número 1? El moho. Testigo número 2, el salario. El número 3, el clamor de los trabajadores. Número 4, el estilo de vida ostentoso o lujoso en que vivían. Estos ricos, mis hermanos, no solo tenían estilos de vida lujosos al haberles robado a sus empleados, sino que vivían estilos de vida desenfrenados. Y la palabra disoluto que ves ahí en la Reina Valera es espatolao en griego, que significa vivir en extrema abundancia, en opulencia excesiva o en despilfarro de dinero. Estos ricos eran personas que tenían todo y no hallaban en qué gastar su dinero, así que se compraban todo lo que se les venía en gana mientras sus empleados se morían de hambre. Tenían tanta comida que se les podría, tanta ropa, comida de polillas,
oro y plata enmohecidos y vivían como si no fuera a haber mañana. Y encima, dice Santiago, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esta es una frase fuerte, mis hermanos, de Santiago. Vemos, mis hermanos, que Santiago es una persona que no anda con rodeos para decirles la verdad. Santiago, mis hermanos, va a nuestro corazón. Santiago dice que estas personas disfrutaban de la vida mientras van camino al juicio como animales que van al matadero. Cuando engordábamos chanchitos en Honduras o en El Salvador, en los países que nos ven, ¿cuál era el propósito de ese chanchito? No, el propósito de él. El propósito de nosotros era comerlo, pero el chanchito, comer todo lo que podía, ¿verdad? Vivía para eso, esa era su meta. Ahora, Santiago dice que así como esos animales que van a ser sacrificados, dice, así viven estas personas, para ellos mismos, para satisfacerse ellos mismos. Estos ricos, mis hermanos, han vivido rebeldes ante Dios, cometiendo injusticias contra los pobres y disfrutando de lujos y placeres. Santiago amonesta, mis hermanos, aquí a estos ricos por el hecho de que proseguían con su vida en abundancia como si nada iba a pasar mientras el juicio se acercaba contra ellos. Ahora, testigo número 5. Habéis condenado y dado muerte al justo. Acusación de homicidio. Santiago, mis hermanos, este es el cargo más grande o más grave que Santiago les da, y es el peor de los cargos porque es una acusación de homicidio. Ahora, muchos comentaristas creen que Santiago se refiere a estos ricos, a que estos ricos, al retener el sueldo por engaño, llevaban a sus trabajadores a una condición de extrema pobreza en la que ellos terminaban muriendo de hambre. Santiago, mis hermanos, no solo se refiere a personas que les faltaba el pan diario, sino que eran personas inocentes y justas. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros cumplimos ya con nuestro trabajo, mientras a aquellos injustos no les pagaban su trabajo. Santiago por eso les dice, han dado muerte al justo. Y luego dice que abusaban de personas indefensas, incapaces de defenderse de sus abusos. En un juicio, mis hermanos, los ricos usualmente son los que ganan. ¿Por qué? Porque el dinero compra todo. Si tienes dinero, si eres muy rico, mis hermanos, imagínate uno de nosotros queriendo demandar a Walmart. Estas personas, mis hermanos, tienen los mejores abogados, vamos a salir mal. Ahora, qué gran castigo, mis hermanos, les espera a los que usan su dinero para maltratar a los demás. Santiago ya nos lo dijo, cómo trataban estos ricos a los pobres. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Lo que ocurría, mis hermanos, en la antigüedad sigue ocurriendo hoy en día. Y es que las personas ricas tenían conexiones, tenían poder y tenían influencia. Y usaban esos recursos contra los desprotegidos. Lo mismo, mis hermanos, pasa hoy en día. El corazón del hombre es el mismo. Ahora, vemos, mis hermanos, que Santiago, esta carta de Santiago es muy práctica porque Santiago siempre va a la condición de nuestro corazón. No solamente lo que nosotros hacemos es importante, sino las razones por qué lo hacemos. Y hagámonos estas preguntas de autoexamen. Cada uno de nosotros ahí. ¿Se acuerdan que les dije de que esta carta tiene, o este pasaje de Santiago 5, tiene una aplicación para nosotros, aunque no está hablando directamente a nosotros, pero tiene una aplicación? Cuando estaba estudiando esta carta, mis hermanos, pensaba, pero ¿y cómo esto aplica a nosotros? Porque algunos de nosotros somos ricos o no somos ricos, o somos empleadores, y otros no somos empleadores. Ahora, ¿cómo aplica, mis hermanos, esta carta para nosotros? ¿Qué aplicación hay para nosotros en esta corrección de Santiago a estos ricos opresores? Aquí van 4 preguntas, ¿ok? ¿Cuánta comida tengo en mi casa almacenada que se echa a perder? Muchas veces decimos
Debemos ahorrar, debemos almacenar comida porque no se sabe, especialmente cuando vienen huracanes o lluvias o una gran nevada que no se va a poder salir. Hay que almacenar y ver la gente loca allá en las tiendas, mis hermanos, los incrédulos, egoístas, almacenando y comprando todo y peleándose por llevarse todo. Ahora, solo basta, mis hermanos, con que se nos vaya un día la luz y todo el refrigerador se pudrió. Pregunta número 2. ¿Cuánta ropa y pares de zapatos tengo almacenados que no uso y las polillas terminan haciendo agujeros? Los hoyitos que encuentras a veces en las camisas, en los closets, es señal de que no estás usando esa camisa o que no la estamos usando. Pregunta número 3. ¿Cuánto dinero tengo almacenado en mi cuenta bancaria que los únicos beneficiados son los bancos? Referente acerca del oro y de la plata que estos ricos escondían, enterraban. ¿Cuánto dinero tengo almacenado en mi cuenta bancaria que los únicos beneficiados son los bancos? Pregunta número 4. Si soy cristiano, ¿cuánto de mi dinero lo invierto en esparcir el evangelio, en apoyar misioneros? Vemos, mis hermanos, que nuestra abundancia de cosas será nuestro testigo en el día del juicio ante el trono blanco o ante el tribunal de Cristo. Ahora, parece, mis hermanos, que muchas veces nosotros no estamos tan lejos de parecernos a estos ricos opresores, ¿verdad? Hermanos, debemos de procurar ayudar a los necesitados con nuestros bienes. Nuestros bienes y nuestro dinero no solo son para nosotros, ya nuestro hermano lo decía al abrir, sino para compartirlo. Hay un pecado, mis hermanos, que yo he cometido muchas veces y tal vez tú lo hayas cometido, tal vez no. Pero cuando vamos de vacaciones y compramos un souvenir o cualquier cosa así, ¿qué es lo que regularmente hacemos? Hey, déjeme lo más barato. Y es una persona pobre. No estoy hablando de un lugar grande, pues, donde vas a comprar de que son millonarios ellos. Pero estoy hablando de personas pobres. Regateamos con el precio. Ahora, eso, mis hermanos, es pecado. Se los voy a decir por qué. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mi hermano, yo he sido culpable de este pecado y muchas veces nos jactamos y decimos, no, uno hay que pedir rebaja porque esta gente ve que uno es turista y se aprovechan de uno. Mis hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿No será mejor que ellos se aprovechen de uno a nosotros aprovecharnos de esas personas? Estas personas, mis hermanos, viven en una condición de pobreza y viven de sus ganancias diarias muchas veces. Deberíamos, mis hermanos, deberíamos darle más de lo que piden muchas veces a ellos, ya que Dios ha sido tan generoso para con nosotros. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos, si voy yo a un país, a Honduras, por ejemplo, y mi hermano Miguel también va a Honduras, y mi hermano Miguel consigue algo barato porque la persona se lo vendió a un precio correcto, pero a mí esa misma persona me lo vendió muy caro? ¿Qué pasa si te das cuenta que te asaltaron sin pistola, como dicen? ¿Cómo es posible que esa persona me hizo eso? Pero Matthew Henry, mis hermanos, el famoso autor del comentario bíblico que lleva su nombre, fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera y entonces él escribió esta oración en su diario. Mira lo que él dijo: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Es mejor, mis hermanos, que posiblemente un pobre nos robe o que nos venda algo caro que a que nosotros seamos ricos opresores contra estas personas que viven del pan diario. Ahora, una pregunta que va a surgir aquí o que tal vez se la han hecho. Si yo soy una persona dadivosa, ¿está bien que almacene cosas?
Si yo digo, yo ayudo ya a las personas, a los necesitados, voy a buscarlos y les ayudo. Y estoy invirtiendo en el Evangelio para que otras personas se salven. ¿Es correcto de que yo almacene cosas o que tengan abundancia? La pregunta, mis hermanos, sería, ¿por qué quiero almacenar cosas como ropa y zapatos? Y nuestra respuesta, mis hermanos, no la decimos, pero la pensamos. Porque eso me da estatus. Por mucho tiempo, mis hermanos, yo pensé de que si yo no andaba una camisa de marca, una ropa de marca, un zapato de marca, me sentía menos que los demás. O si cuando yo lo andaba puesto, me sentía superior a los demás. Ahora, porque la razón, mis hermanos, cuando nosotros tenemos cosas en abundancia es que eso nos da estatus, porque yo quiero aparentar a alguien que no soy. El mundo dice, como te ven, te tratan. ¿Sí? Entonces mi pecado es el orgullo. Ahora, ¿es pecado tener buena ropa? No, no estoy diciendo de que, oh, Henry está enseñando de que ahora tienes que ir a comprar toda tu ropa en la Goodwill. Los de aquí, los que tal vez los que nos ven no entienden, pero Goodwill es una tienda de segunda. No estoy diciendo eso, mis hermanos. No es pecado, no es pecaminoso comprarte ropa de marca. ¿Por qué? Porque la ropa de marca es mejor y te dura más. El pecado es la acumulación. La Biblia, mis hermanos, está llena de referencias a no acumular para uno mismo, sino a compartir con los que pasan necesidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley a los israelitas en Deuteronomio 17:17, Él le dio un mandamiento a los que iban a ser reyes de Israel, porque acordémonos que los reyes comenzaron en 1 Samuel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Entonces, este es un mandamiento, mis hermanos, que Dios le da a los reyes que cuando Israel, tenga rey. Deuteronomio 17:17 dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿A quién le pasó esto? ¿O quién hizo esto? Salomón. Pero algunos dirían, bueno, Salomón, Dios le dio la riqueza, porque dice la Biblia de que Dios le dijo, te daré riquezas como ningún otro rey. Pero cuando Dios nos da riqueza, mis hermanos, no es para nosotros mismos, sino para compartir. Vemos, mis hermanos, que el problema de las riquezas, la riqueza, mis hermanos, terminó corrompiendo a Salomón. Porque con riquezas empezó a hacer alianzas con otros países, empezó a traer muchas mujeres de esos países, para ser exacto, 700 esposas. Dicen algunos, yo ni con la mía puedo. Imagínate tener 700 mujeres, mis hermanos, y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres. Vemos, mis hermanos, que Dios sabía, mis hermanos, que amontonar dinero para mí me va a traer problemas. Ahora, algunos podrían decir, toda la ropa que yo tengo, la necesito. Hagamos un pequeño examen. ¿Cuántos días trabajamos a la semana? 5, ¿verdad? Algunos 6, pero digamos 5. ¿Cuántos días nos quedan para usar la ropa de salir? 1 o 2, ¿verdad? Medio día, dice uno. Ahora, ¿cuántas mudadas de ropa tenemos? ¿Cuántas mudadas de ropa de salir tenemos? 3 escuché, parece que escuché 3 ahí, o 3000. Ahora, ¿cuántos pares de zapatos, hermanas? Los hermanos, en el caso mío, yo hablo por mi esposa, y no sé la de ustedes, ¿verdad? Pero cuando se están poniendo un par de zapatos, no saben cuál ponerse. Es que dicen, no, es que las mujeres tienen que tener variedad de zapatos para ¿cómo es? Amachar con la ropa que tienen. Mis hermanos, tu respuesta y la mía revelan si estamos acumulando mientras otros necesitan vestido. Mis hermanos, yo sé que esto choca con nosotros porque Dios nos llama a vivir vidas desprendidas de lo material. El mundo, mis hermanos, vive como si ellos son los únicos que importan, pero Dios nos llama a que seamos generosos. Acordemos lo que dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2.
no os amoldéis a este siglo. O sea, si el mundo piensa así, nosotros pensamos diferente. Vivamos, mis hermanos, con lo necesario. Ahora, levanten la mano cuántos ricos hay aquí. O sea, todos son pobres. Clase media. O sea, yo soy rico. No sé si los otros son pobres. Si son pobres, al final del culto hacemos una ofrenda para ayudarlos. Sería bueno. Ok, bueno. Comparado a una persona que vive bajo de un puente, ¿eres rico? Tenemos muchísimo más de lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora, entonces esta palabra es para nosotros. 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Traje la versión traducción al lenguaje actual para que entendamos más claro. Adviérteles a los ricos, le dice Pablo a Timoteo, de este mundo, que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Amén. Mándales que hagan el bien y que se hagan ricos en buenas acciones. Si quieres ser rico en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Todos, mis hermanos, somos administradores de lo que tenemos y por lo tanto debemos usarlo sabiamente. Ahora, Jesús contó una parábola en Lucas acerca de un mayordomo infiel, derrochador de los bienes de su amo. Dice Jesús de que había un hombre rico que tenía un trabajador o un mayordomo que derrochó todo lo que tenía de su amo. Era derrochador de sus bienes. Y dice que su amo le dijo, ¿qué son estas cosas que escucho de ti? Ahora tienes que amarrar tus cositas y te vas de aquí porque ya no tienes trabajo. ¿Qué son estas cosas que escucho de ti, Henry? ¿Cómo es que te he dado tantas cosas y no has compartido con los demás? ¿Cómo es que tienes muchas cosas guardadas en tu casa y no las compartes con los demás? Vemos, mis hermanos, que este mayordomo, Jesús dice de que él tomó una decisión y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Se lo tomó en serio, ¿verdad? De que iba a ser despedido. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya soy viejo, no quiero trabajar y pedir dinero me da vergüenza. Entonces dice, lo que hizo este mayordomo es que buscó a los que le debían a su patrón, como él es el que cobraba las deudas, le dijo a su patrón, le buscó a todos los que le debían a su patrón y les dijo, ¿cuánto le debe a mi patrón? $1,000. Bueno, escribe 750 ahí en tu cuenta. Wow, qué buen mayordomo, ¿no? Me está perdonando una deuda. Y dice que llega otro y le dice, ¿cuánto le debes a mi patrón? $500. Escribe ahí 250. Wow, ya llega 2 amigos. Y así sucesivamente, mi hermano, hizo muchos amigos. Y dice que la razón que lo hizo es porque cuando su patrón lo botara, él tuviera donde ir a quedarse. Entonces Jesús dice, Lucas 16:9, por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta, o sea, dinero que no lo merecemos, todos nuestros bienes no los merecemos, nos los da por gracia. ¿Para qué dice Jesús? Para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios les recibirá en el cielo. Esta frase de ganar amigos, mis hermanos, se refiere a que invertamos en aquellas cosas que son eternas. Al que cuida bien de lo que vale poco, o sea, nuestro dinero, también se le puede confiar lo que vale mucho, las cosas espirituales. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, nuestro dinero, también lo será con lo de mucho valor, las cosas espirituales. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco, ¿como qué dice? Como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, o sea, si no se les puede confiar lo que Dios nos da, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de 2 amos, o nadie puede servir a 2 señores, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno,
desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ahora, vemos, mis hermanos, que Jesús dice que los incrédulos son más inteligentes que los cristianos muchas veces, que todos nosotros. Ellos, mis hermanos, ponen su dinero a trabajar. Ellos compran amigos, usan su dinero sabiamente para obtener un beneficio. Nosotros debemos invertir en ayudar a los demás material y espiritualmente. ¿Para qué? Para hacer tesoros en el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado para la frase de que Jesús dice, hacéis tesoros en el cielo? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que enseñó Jesús en Mateo 25, de que cuando estuve preso, dice, me visitaste. Estuve hambriento, me diste de comer. Y así sucesivamente, mis hermanos. Hacer tesoros en los cielos es compartir cosas materiales con los que pasan necesidad e invertir en el reino de Dios. Ahora, mi respuesta, mis hermanos, a la advertencia de Dios, como siempre, debe ser arrepentimiento. Lo que antes hacía, ahora lo dejo hacer, que es arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Ahora, antes que llegar a Cristo, mis hermanos, por primera vez un grupo de personas le hicieron esta pregunta a Juan el Bautista. Antes que llegar a Cristo, por primera vez, un grupo de personas le hizo esta pregunta a Juan el Bautista. ¿Qué debemos hacer para demostrar nuestro arrepentimiento? Ahora, antes de que venga Cristo por segunda vez, debemos hacernos la misma pregunta. Veamos Lucas 3, 10 al 11. Lucas 3, 10 al 11, Reina Valera dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Le preguntan a Juan el Bautista, respuesta de Juan el Bautista. Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, si te estaba preguntando, ¿Juan el Bautista está enseñando aquí socialismo? No confundamos, mis hermanos, cuando estamos hablando acerca de compartir con los demás, no estamos hablando de socialismo. Muchas personas dicen de que la Biblia enseña el socialismo, de que el socialismo es, o comunismo es compartir equitativamente con los demás. Si tú tienes $1,000, tienes que darles 500 al que está ahí en necesidad. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice de que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si mi prójimo está en necesidad, debo suplir su necesidad. Ahora, una pregunta que yo me he hecho muchas veces, mis hermanos, y no sé si tú te la has hecho también. ¿Por qué Dios permite que los pobres existan? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite que los pobres existan? ¿Por qué si Dios, siendo el rey o el dueño del oro y de la plata, no elimina la pobreza? ¿Por qué no la erradica por completo? ¿Por qué Dios no les provee a ellos? Muchas veces, mis hermanos, hemos dicho, los pobres son pobres porque se lo merecen. Especialmente aquí en Estados Unidos, si las personas que son pobres es porque ellos quieren, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado así? Yo lo he pensado así. Porque no quieren trabajar. Ahora, pero mis hermanos, hay pobres que no sabemos la razón por la que son pobres. Pero hay una razón, mis hermanos, que Dios permite que los pobres existan y es para que Dios transforme nuestros corazones egoístas y avariciosos. Es lo mismo que Dios permite de que ofrendemos, porque Dios permite, o Dios ordena, no permite, sino que ordena de que ofrendamos. ¿Dios necesita nuestro dinero? No. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón, porque nuestro corazón es egoísta, porque nuestro corazón solo piensa para sí mismo. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? A los que se preguntan, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Bueno, hay 3 razones, mis hermanos, o 3 oportunidades de poder ayudar. En nuestra área, mis hermanos, hay bancos de comida que podemos ir a dejar comida que no se necesita ser refrigerada. Y estas personas, mis hermanos, están a cargo de esos bancos de comida, ellos se encargan de darle de comer a los pobres y que muchos vienen a ellos a comer ahí. Y nosotros podemos ir a dejar comida que no necesita ser refrigerada. Número 2, hay centros donde puedo ir a dejar ropa que no necesito
y que se las donan a personas necesitadas. Número 3, con mi dinero, mis hermanos, puedo invertirlo en financiar misioneros que se dedican a predicar el evangelio en lugares remotos donde yo no puedo ir. Imagínate, mis hermanos, que te encuentres un día en el cielo a una persona que tú y yo financiamos un misionero y que este misionero le fue a predicar el evangelio y te encuentres esta persona y diga, hey, muchísimas gracias por lo que tú hiciste. ¿Qué hice? O que tú financiaste a este misionero y por tu ofrenda, estoy aquí en el cielo, por tu ofrenda conocí el evangelio. Imagínate, mi hermano, qué felicidad sería de que nuestro dinero lo usamos para algo o para alguien que se salvara para toda la eternidad y que veamos ese fruto ahí, mis hermanos, por toda la eternidad. Ahora, en estas 3 cosas, mis hermanos, en ir a dejar comida, en preocuparme por ir a dejar cosas, ropa que no necesito, en financiar misioneros que van a predicar el evangelio, que se dedican a eso, hay una advertencia de Jesús. Mateo 6:1-4, traducción en lenguaje actual. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas. Ahora sería Facebook, ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes, aquí está la forma como Jesús dice que debemos hacerlo. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre que conoce ese secreto les dará a ustedes su premio. Mis hermanos, muchas veces nos preocupa mucho que los demás sepan que ayudamos. Y la razón, mis hermanos, es orgullo. Debemos, mis hermanos, quitarnos eso, porque lo único que debe importar es que Dios sepa y esa persona que nosotros le ayudamos. Ahora, para terminar, mis hermanos, y resumir estas 2 enseñanzas que vimos esta semana, la semana pasada y ahora, de no gloriarnos por el día de mañana y de compartir lo que tenemos en lugar de que se nos pudra, de que se nos dañe, de que las polillas lo dañen. Esta historia, mis hermanos, resume lo que vimos estas 2 semanas, el gloriarnos del día de mañana y el deseo de amontonar riquezas en esta vida. Ahora, la historia dice así, que había un grupo de personas que vivían en una isla. Había una vez un grupo de personas que se mudaron a una isla volcánica, muy lejana. Todos vivían de las frutas y vegetales que en la isla se cosechaba. De repente, uno de ellos tuvo una idea genial. Descubrió que cortar árboles y trabajarlos le podría traer muchos ingresos, porque podía construir cabañas, cocinar, comida, etc. Poco a poco las personas comenzaron a comerciar entre sí, cambiaban comida por madera, y fue tanto el progreso que venían personas de otras partes para venir a comprar madera. La economía de la isla creció y creció a tal punto que las personas vivían para sus negocios. Ahí estaban sus esfuerzos, sus metas, eran amontonar y amontonar madera. La mayoría de las personas en la isla se dedicaban a vivir para comerciar con madera y hacerse ricos. Esa era su meta en la vida. Pero, en medio de todo el comercio que había una persona que también comerciaba, pero solo para mantener su familia. Él veía que querer hacerse rico solo traía problemas, estrés, envidias, corrupción, peleas, avaricia, jactancia. Esta persona, en cambio, de vez en cuando iba a buscar algo que comer en el mar y comenzó a encontrar ostras. Comía eso con su familia. Luego, dentro de las ostras encontraba unas piedrecitas que le llamaron mucho la atención y las comenzó a guardar porque le parecían hermosas. Así pasaron los días. Luego algunos de sus vecinos notaron que la persona no estaba tan interesada en seguir la misma costumbre de los demás de la isla, dedicarse a sembrar, cortar y comerciar entre ellos con árboles. Empezaron a burlarse de él porque se sumergía en el mar a buscar ostras miércoles a las 7 y domingo a las 11.
Y cada vez que podía durante la semana se sumergía en el mar mientras los demás eran inteligentes. Como quiera, esas piedras que encontraba esta persona no tenían ningún valor según los habitantes de la isla. Con esas piedras nadie podía construir una cabaña, nadie podía usarlas para cocinar o crear utensilios que se usaban en la isla. Aún así, cada día que tenía la oportunidad en buscar ostras, el hombre extraía las piedrecitas que no servían para nada según los habitantes de la isla. La persona que recolectaba perlas le contaba a sus vecinos de esas hermosas perlas que encontraba, pero a sus vecinos no le importaba lo que él decía, porque decían, aquí en la isla lo más valioso son los árboles. ¿Qué nos importa esas piedras sin valor? Tú tienes que pensar en tu futuro, en tu retiro. ¿Tú crees que esas piedras que encuentras te van a servir de algo en el futuro? En esta isla lo que verdaderamente tiene valor son los árboles, le decían. Un día en el que todos en la isla vivían de lo más normal, en sus negocios, vendiendo, comprando y ganando, de pronto pasó lo que siempre se había anunciado. En medio de la isla había un volcán que comenzó a erupcionar. Poco a poco toda la isla empezó a arder en llamas. De pronto llegaron rescatistas a salvar a las personas de la isla. Cuando una de las personas que tenía muchos árboles amontonados y mucha madera almacenada era rescatada, esta le dijo al rescatista, espere, necesito llevarme conmigo alguna de mi madera. A lo cual el rescatista le respondió, disculpe señor, pero hemos venido a rescatar personas, no madera. Además, en la ciudad donde vas a vivir, esa madera no te sirve de nada. Esa madera solo es basura. No puedes llevar nada contigo excepto lo que llevas puesto. Mientras lo rescataban, la persona veía cómo muchos años de esfuerzo, trabajo y dinero desaparecían con el fuego que arrasó la isla. Mientras tanto, el hombre que todos veían como raro porque desperdiciaba su tiempo en sumergirse en las profundidades del mar, en buscar esas piedrecitas sin valor, también fue rescatado. No tenía nada comparado con los demás personas en la isla, sino una pequeña bolsa llena de perlas que llevó consigo. Cuando llegaron a la ciudad, todos los que dedicaron su vida a amontonar madera para su futuro, a negociar y a vivir cómodamente llegaron con las manos vacías. Se salvaron como por fuego. Pero el que recolectaba piedras, que para los demás no parecía tener valor, finalmente se dio cuenta que sus piedras no solamente eran hermosas, sino que en la ciudad donde iba a vivir eran muy valiosas. El hombre raro que se sumergía en las profundidades del mar y que decidió no ser como los demás, terminó con una gran riqueza, mientras que los demás solo les quedó el arduo trabajo con que se afanaron toda su vida en la isla, en amontonar madera que terminó quemándose y convirtiéndose en ceniza. Jesús, mi hermano, dijo, Mateo 6, 19 a 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Por qué dice? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y con esa pregunta, mis hermanos, oremos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, que una vez más, Señor, nos redarguyes, Padre Santo, de nuestro gran pecado, Señor. Vivimos tan cómodamente, Señor, de que muchas veces muchas personas pasan necesidad y no nos interesa. Señor, vivimos para acumular madera en este mundo cuando lo más importante son esas perlas. Tu evangelio, Señor, vivir para tu gloria. Así, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das y por la abundancia que nos das, Señor, pero sabemos y tú nos has dicho en tu palabra de que la abundancia y las riquezas que tú nos das no solo son para nosotros, que seamos contentos con lo que tenemos,
que estemos contentos con lo que tenemos, porque tú has dicho que tú no nos desampararás ni nos dejarás, Señor, pero que nuestra meta sea acumular tesoros en el cielo, a compartir con los que tienen necesidad y a expander tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra mente cambie. Danos arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a no amoldarnos a este mundo, a no vivir de acuerdo a los patrones que este mundo dicta. Señor, perdónanos por nuestro pecado. Perdónanos porque muchas veces te hemos fallado, Señor, en esto. Gracias por tu palabra, Señor, y por inspirar esta palabra que al principio parecía que no tenía nada para nosotros, pero de que también nos redarguye a nosotros también, Señor, nos apunta a nuestro pecado. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por reprendernos, Señor, y por tu amor y por tu gracia que nos das para levantarnos una vez más, Señor, y cambiar nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, como ya saben, como siempre, si tienen una pregunta, pueden hacerla. ¿Preguntas sobre el tema? ¿No? ¿Todo claro? Any questions? Comment? Fernando Avelia, saludos desde Sur Carolina. Saludos. Soy Fernando Ávila, Señor les bendiga. A todos los hermanos y los amigos que nos ven por la página también, que el Señor les bendiga. Y mis hermanos, en la descripción del video en Facebook aparece un enlace o un link. Si haces clic en ese enlace, a los hermanos que nos ven por la página, te lleva directo a la página de nosotros de YouTube. Te sugerimos que te suscribas a nuestra página, porque ahí están todas las predicaciones que hemos visto para un fácil acceso a ellas. Ya están editadas, ya están sin la música, solo están las predicaciones. Y mis hermanos, nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, en nuestro nuevo estudio del Libro de los Jueces. Amén. Va a estar muy bueno ese estudio, mis hermanos. No se lo pierdan y que el Señor los bendiga.